Hola, en este video vamos a presentar el proyecto de mediciones en física. El propósito de este trabajo es aprender a usar correctamente diferentes instrumentos de medición y comprender por qué es tan importante la precisión cuando medimos objetos. En este momento nos encontramos realizando la práctica de mediciones para el proyecto de física. Sobre la mesa tenemos los instrumentos principales que vamos a utilizar, el Palmer y el Vernier. Nuestro objetivo es medir distintos objetos y observar qué tan precisos pueden ser estos instrumentos. Primero, comenzamos utilizando el Palmer, ya que es el instrumento más preciso para medir grosores pequeños. Tomamos una moneda de 10 pesos y la colocamos con cuidado entre los topes del Palmer, girando suavemente para no apretar demasiado. Observamos la escala y registramos que su grosor es de 2300 micrómetros y su diámetro es de 2.9 centímetros. Fue interesante notar cómo un objeto que usamos todos los días tiene medidas tan específicas. Después, medimos una aguja para coser a mano. Fue un poco más complicado por su tamaño tan delgado, pero con paciencia logramos colocarla correctamente. Obtuvimos un grosor de 803 micrómetros y una longitud de 5 centímetros. Aquí nos dimos cuenta de la importancia de no mover el instrumento para evitar errores. Continuamos con una portacredencial de acrílico. Lo medimos con el Palmer y registramos un grosor de 6175 micrómetros y una longitud de 9.4 centímetros. Después, tomamos una tarjeta tamaño credencial, la cual resultó tener un grosor de 800 micrómetros y una longitud de 8.5 centímetros. Fue interesante comparar ambos objetos porque, aunque se parecen, sus medidas no son iguales. Por último, con el Palmer medimos una hoja doblada 4 veces. Con cuidado la colocamos entre los topes y registramos un grosor de 400 micrómetros. Esta medición nos ayudó a comprender cómo el doblar un material cambia su espesor. Después pasamos al Vernier. También es un instrumento muy preciso, pero además es más versátil. ¿Por qué? Porque nos permite medir interiores, exteriores y profundidades. Comenzamos midiendo un tubo de manguera. Utilizamos las puntillas externas para medir la parte de afuera y obtuvimos una circunferencia externa de 1.6 centímetros. Luego, usamos las puntillas internas para medir por dentro y registramos una circunferencia interna de 1.2 centímetros. Esta parte fue importante. ¿Por qué? Porque aprendimos a usar las funciones del Vernier. Posteriormente, medimos un anillo. Primero la parte externa, donde obtuvimos 1.9 centímetros, y después la parte interna, con 1.3 centímetros. Aquí fue evidente cómo el Vernier permite ver las diferencias pequeñas entre el interior y el exterior de un mismo objeto. Seguimos con un clavo de cemento. Medimos el diámetro de la cabeza, que fue de 3.850 micrómetros, y su longitud de 6.2 centímetros. Fue un ejemplo de cómo un objeto simple puede tener medidas diferentes dependiendo de la parte que midamos. Luego tomamos un arete, midiendo una circunferencia interna de 2.3 centímetros y su circunferencia externa de 2.4 centímetros. Aunque la diferencia era pequeña, el Vernier nos permitió notarla con claridad. Finalmente, midimos un tornillo, registrando una longitud de 5.3 centímetros. Con esto concluimos la serie de mediciones realizadas con el Vernier. Durante toda la actividad nos dimos cuenta que la precisión depende tanto del instrumento como la forma en que lo utilicemos. También comprendimos la importancia de medir con calma, repetir si es necesario y registrar correctamente los datos. Esta práctica nos permitió experimentar directamente cómo se aplican los instrumentos de medición en situaciones reales y entendemos mejor la diferencia entre medir de manera general y medir con exactitud. Instrumentos de medición. Para medir longitudes y tamaños de objetos podemos utilizar varios instrumentos. Entre los más comunes están la regla graduada, el Vernier y el Palmer o micrómetro. Cada uno tiene un nivel de precisión diferente y se elige dependiendo del tamaño del objeto y de qué tan exacta debe ser la medición. Regla graduada. Es el instrumento más conocido y fácil de usar. Sirve para medir objetos grandes o medianos como cuadernos, mesas o puertas.
No es tan precisa para objetos muy pequeños, pero es útil cuando no se necesita tanta exactitud. Vernier o calibrador. Es más preciso que la regla y permite medir diámetros externos, internos y profundidades pequeñas. Se utiliza mucho en prácticas de laboratorio porque ofrece medidas más exactas. Palmer o micrómetro. Es aún más preciso que el vernier y se usa para medir grosores o diámetros muy pequeños como láminas delgadas o piezas diminutas. En este proyecto específicamente no se utilizó la regla graduada, únicamente se trabajó con vernier y palmer, ya que el objetivo principal era obtener mediciones pequeñas con la mayor precisión posible. Sin embargo, es importante mencionar la regla porque también es un instrumento de medición común y forma parte del aprendizaje general sobre cómo medir. ¿Qué instrumento utilizarías para medir el espesor de una moneda? Para medir el espesor de una moneda utilizaría un palmer, debido a que pues es más pequeño el grosor, así que yo creo que se tendría que usar una medición más exacta, lo cual pues te la daría el palmer. ¿Y tú qué instrumento utilizarías para medir la altura de una puerta? Pues utilizaría una regla graduada. ¿Por qué? Porque no necesito tanta precisión. ¿Y tú qué instrumento usarías para medir el diámetro de un balín? Aquí es mejor utilizar el vernier, ya que permite medir objetos circulares pequeños con mayor exactitud. ¿Y tú qué instrumento utilizarías para medir el diámetro interior de un tubo metálico? El vernier es el más adecuado porque tiene puntas especiales diseñadas para medir el interior de los objetos. ¿Qué utilizarías para medir el espesor de una placa de vidrio? Pues utilizaría el palmer, porque el vidrio es muy delgado y muy fino. Así que para no tener problemas, puedes utilizar el palmer. ¿Qué utilizarías para medir el diámetro de un balón de fútbol? Utilizaría una cinta métrica o una regla graduada, ya que pues el balón es algo grande y no necesita tanto nivel de precisión milimétrica. ¿Cómo medirías la pequeña profundidad en una roca? Pues utilizaría el vernier, ya que tiene unas varillas especiales para medir pequeñas profundidades. Oye Heidi, ¿y por qué recomendarle medir varias veces? De hecho, repetir mediciones y sacar promedios nos ayuda a obtener medidas más exactas para la experiencia práctica. Muchas gracias, Francisco. ¿Qué entienden por valor promedio? El valor promedio es una forma de obtener un resultado más preciso. Primero se registran los datos y luego se suman y se dividen entre el número de datos para obtener una medición más confiable. Comparación de precisión, vernier versus palmer. Entre el vernier y el palmer es el instrumento más preciso. La razón es que su mecanismo permite medir diferencias muy pequeñas en el grosor de los objetos. El vernier también es preciso y muy versátil, pero el palmer se utiliza cuando se necesita la máxima exactitud, especialmente en objetos muy delgados. Por eso, en trabajos de ingeniería o laboratorio, el palmer suele emplearse cuando los detalles mínimos son importantes. Valor promedio de una medición. El valor promedio es una forma de obtener un resultado más confiable. Consiste en realizar varias mediciones de un mismo objeto, sumar los resultados y luego dividir entre el número de veces que se midió. El promedio ayuda a equilibrar pequeños errores y obtener un valor que represente mejor la medida real del objeto. En conclusión, este proyecto demostró que medir correctamente es una habilidad esencial en la física y en la vida diaria. La precisión no es un lujo, sino una necesidad para obtener los resultados confiables. Los errores son parte del proceso, pero se pueden reducir con práctica, paciencia y trabajo en equipo. Esta experiencia reforzó competencias clave: uso de instrumentos, registro ordenado, análisis crítico y colaboración. En definitiva, este ejercicio permitió pasar de la teoría a la práctica, comprendiendo que la ciencia construye con datos exactos y con reflexión sobre cómo los obtenemos. Gracias por ver este video y a continuación la evidencia.